Bueno, hoy entonces arrancamos con el trabajo práctico número 1 de mediciones eléctricas. La clase de hoy va a ser netamente preparatoria. Vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con los números y los cálculos de los circuitos eléctricos que vamos a ensayar. Vamos a ir repasando punto por punto, paso por paso, lo que está previsto en la guía del trabajo práctico que ya tienen publicada en el aula virtual como material disponible para la clase de hoy. Los objetivos de este trabajo práctico son básicamente proyectar circuitos eléctricos elementales en base a diferentes conexionados de los elementos de carga. Esos elementos de carga van a poder ser resistencias, inductancias, capacitancias, resistencias solas en varias combinaciones y después las combinaciones de resistencias, inductancias y capacitancias. Vamos a determinar las condiciones límite de funcionamiento de esos circuitos, es decir, qué tensión máxima le podemos aplicar sin que se dañen en función de la corriente máxima admisible de cada elemento de lo que vayamos a ensayar. Vamos a determinar analíticamente los parámetros de funcionamiento de estos circuitos para cada una de las configuraciones planteadas, es decir, cómo va a funcionar si a ese circuito le aplicamos 220 volts, para que sea, ya vayamos esperando los resultados y en función de eso, si fuésemos al laboratorio, elegir los instrumentos adecuados para las mediciones. Vamos a realizar, esto ya es para la clase que viene, el conexionado de estos diferentes circuitos, que si bien no lo vamos a poder hacer cableado, lo vamos a hacer de manera esquemática y simulada. Vamos a seleccionar los instrumentos de medida adecuados para corroborar experimentalmente todos los parámetros que hemos determinado analíticamente en la clase de hoy. Vamos a simular la aplicación de esos parámetros de alimentación, es decir, vamos a ver que todos los circuitos que calculemos hoy van a ser aptos para conectarlos a 220 volts. En la próxima clase vamos a simular la aplicación de 220 volts a esos circuitos y vamos a ver cómo responden en función de esa alimentación, qué corriente vamos a tener, cómo se va a comportar según las diferentes leyes o reglas que hemos estudiado en la primera clase. Y vamos a verificar el cumplimiento de esas leyes que ustedes ahí después, dentro de las conclusiones que les pide la guía de trabajos prácticos, van a tener que demostrar en base a números que saquemos del ensayo, cómo es que queda justificado o convalidado el cumplimiento de esas leyes. Básicamente, con los elementos que vamos a trabajar son con un grupo, de nuevo, si estuviésemos en el laboratorio, son unos bancos de resistencias que están conformados por 3 resistencias variables de 500 ohms. ¿Qué quiere decir variable? Que se pueden regular entre 0 y 500 ohms en el valor que nosotros querramos, pero lo usaríamos en 500 ohms directamente. Cada una de esas resistencias tiene una corriente admisible de 0,53 amperes. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes que si yo la corriente la multiplico por la la elevo al cuadrado y la multiplico por la resistencia, según la aplicación de leyes de Ohm y de la potencia eléctrica, me da potencia. Las resistencias están diseñadas para una máxima potencia a partir de la cual, si no controlamos el valor de corriente que le aplicamos, se les eleva la temperatura y se terminan quemando. ¿Qué quiere decir? Se queman, se les funde el filamento y se terminan cortando, entonces no sirven más. A estas resistencias no podríamos hacerle circular más que 0,53 amperes. ¿Quién es el encargado de hacerle circular corriente a una resistencia cuando la alimentamos con una fuente eléctrica, según lo que vimos en la ley de Ohm? ¿Se acuerdan de eso? La batería. Exactamente, recuerden, la ley de Ohm dice que la corriente circulante en un elemento va a ser directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del elemento. Si acá vamos a trabajar con 500 ohms que son fijos, la intensidad que va a circular es tensión dividido esos 500 ohms. Entonces, si nosotros le aplicamos una tensión demasiado grande, podría ocurrir que superemos los 0,53 amperes y se nos queme la resistencia. Vamos a tener que corroborar en cada circuito cuál es la máxima tensión aplicable y en función de eso vamos a saber si los 220 volts nos hacen correr riesgo o no de que se dañen esos elementos. Y vamos directamente al trabajo práctico ahora. ¿Qué es lo que prevé el trabajo práctico? Primero, proyectar y calcular los circuitos eléctricos, esto con resistencias variables. Este primer punto, inciso A, lo que nos propone el trabajo práctico es, teniendo en cuenta que cada uno de estos módulos con que trabajaríamos está conformado por 3 elementos independientes, es decir, 3 resistencias diferentes, nos pide que determinemos los valores de la resistencia equivalente de 3 configuraciones que nos propone aquí.
un solo elemento, dos elementos en serie, dos elementos en paralelo. Si nosotros analizamos en estos circuitos que tenemos acá a la derecha, vemos, tenemos una fuente de tensión aplicada acá de corriente alterna, que si seguimos el cable pasa en serie por un amperímetro, por el circuito amperimétrico de un batímetro, tal cual lo vimos la semana pasada, y por una resistencia R1, que sería un elemento resistivo conectado a esa fuente de alimentación. También tenemos conectado un voltímetro y un frecuencímetro para medir entonces tensión, frecuencia, corriente y potencia activa. El siguiente de los circuitos, o sea, ese sería el circuito 1. El circuito 2 dice dos elementos en serie, es el circuito que tenemos aquí a la derecha. Aquí a la derecha que tenemos la misma fuente de alimentación, el voltímetro, el frecuencímetro, el amperímetro y el batímetro, pero en serie con el amperímetro y con la fuente, si seguimos el circuito, tenemos dos resistencias conectadas en serie. Y después, para ir al tercero de los circuitos, que es dos elementos en paralelo, es la configuración que tenemos aquí en el primero de los circuitos, al cual le agregamos una segunda resistencia en paralelo con la primera. Conclusión, ahí tenemos la configuración de los tres circuitos, cómo se interconectan los elementos y los respectivos dispositivos de medición, como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Después, ¿qué podemos llegar a encontrar? De la misma manera que estamos midiendo la intensidad total que va a suministrarle la fuente de alimentación a las dos resistencias en paralelo, por ejemplo, con una pinza amperimétrica podríamos medir la corriente que consume la resistencia 1 y con otra medición la corriente de la resistencia 2. Y acá sabemos que tenemos un nodo en el cual la corriente total que suministra la fuente y llega a ese nodo debería ser igual a la suma de la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2. De la misma y con eso verificaríamos la primera regla de Kirchhoff. De la misma manera, en el circuito serie, vamos a tener una corriente total que va a ser la misma para las dos resistencias, porque están conectadas en serie, pero de la misma manera que tenemos una tensión aplicada que medimos con el voltímetro, a los bornes de cada una de las resistencias podemos medir las caídas de tensión parciales. Y ahí, sabiendo que por segunda regla de Kirchhoff, en un circuito cerrado como este, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión en los elementos, R1 y R2, podríamos calcular y verificar la segunda regla de Kirchhoff. Pero eso es para la próxima semana. Para hoy vamos con los cálculos. Ya sabemos cuáles son los tres circuitos que vamos a ensayar, según el punto 1. ¿Qué nos dice el punto 1A, perdón? ¿Qué nos dice el punto 1B? Teniendo en cuenta me pasé por alto. Aquí el punto 1A nos dice que para cada uno de esos circuitos calculemos la resistencia equivalente. Después vamos a ver que al final este punto 1 nos dice que volquemos todos los datos en esta tabla que tenemos representada acá a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir completando la tabla en la medida que vayamos avanzando, porque a eso lo van a tener que completar ustedes en la guía para presentarla como informe final. Una aclaración, esa guía que yo les he publicado en autogestión, la pueden completar directamente a mano y después escanearla y subirla como tarea, digamos, cuando se lo pida. No necesitan pasar en limpio el 100% de la guía de trabajo práctico, más los números que estemos haciendo que correspondan a cálculo, que correspondan a mediciones. Pueden ir completando a mano ahí, paso a paso, siempre que sea prolijo y que se entienda. Firman la planillita en cada hoja, al final le dice que firme el titular de esa presentación, el estudiante, digamos, que lo esté presentando. Entonces, directamente eso completado a mano, de la manera más prolija posible, lo escanean o le sacan fotos y me lo suben como tarea al aula virtual cuando llegue el momento. Entonces, por eso vamos a ir haciendo el paso a paso ahora. Entonces, punto A. Teniendo en cuenta que cada uno de estos módulos, les dije recién, son módulos de 3 resistencias. Nosotros vamos a usar 2 en paralelo y 2 en serie. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar 2 de las 3 nada más. En función de esa configuración de los módulos, vamos a determinar los valores de resistencia equivalente de las siguientes configuraciones. Un elemento. ¿Cuál es la resistencia equivalente de una sola resistencia de 500 ohm de esta que vamos a tener? Acá tenemos los datos de cada una de las resistencias.
¿Cuál sería la resistencia equivalente de un solo elemento? La misma resistencia, 500 ohms. La propia resistencia, es decir, 500 ohms. Entonces acá tenemos 500 ohms para el circuito 1. En el circuito 2 nos pide la resistencia equivalente de un circuito que es serie. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de un circuito serie? La suma, ¿o no? La suma aritmética, R1 más R2 más todas las resistencias que tengamos. Acá tenemos solamente dos. Entonces, ¿qué será? 500 más 500, 1000 ohms. Y en el tercero de los circuitos nos dice la resistencia equivalente de un circuito paralelo, que va a ser de dos elementos. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de estos circuitos? Y la suma de las inversas, ¿o no? Elevado a La la... inversa de la suma de las inversas. 1 sobre 1 más R sobre R1 más 1 sobre R2 más todas las 1 sobre las resistencias que tengamos. Cuando se trata de circuitos, acá tenemos solamente dos elementos en paralelo, se puede simplificar al máximo y decir que también se puede calcular como R1 más R2 sobre R1 por R2. Nos da el mismo resultado. Y si a su vez cada uno de los elementos que tenemos tienen el mismo valor, sin importar la cantidad de resistencias, la resistencia equivalente en paralelo es la resistencia 1, por ejemplo, dividido la cantidad de resistencias en paralelo que tengamos. Pero siempre que se trate de resistencias de igual valor. En este caso, si hacemos el análisis, 1 sobre 500 más 1 sobre 500, es lo mismo que decir 500 más 500 sobre 500 por 500. Y eso nos lleva a 250 voltantes. Si hiciéramos el cálculo teniendo en cuenta que los dos elementos son iguales, resistencia 1, 500 ohms, dividido cantidad, dos resistencias en paralelo, nos da los 250 ohms. Si se tratase de tres resistencias en paralelo, se reduciría más todavía y sería igual a 500 sobre 3. Conclusión, por cualquiera de los métodos, acá llegamos a 250. Recuerden, este que les puse aquí entre medio, R1 más R2 sobre R1 por R2, vale solo para cuando se trata de dos resistencias en paralelo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Profe? Sí. La última ecuación que plantea que la resistencia equivalente es R1 sobre la cantidad de resistencias, Sí. no importa si son de dos, por más que sean iguales, digamos. Siempre que sean iguales, cuando acá hablamos de la cantidad, se refiere a la cantidad que tengas. Si es una resistencia, R1 sobre 1 es la propia resistencia. Si son dos, R1 sobre 2 te da el paralelo de esas dos resistencias iguales en paralelo. Si son 5, será dividido 5. Si son 20, será dividido 20. Pero esa regla aplica solo cuando las resistencias tienen igual valor. ¿Estamos? Perfecto. Vamos entonces a seguir avanzando. Voy borrando de a poco porque no quiero perder estos datos que ya vamos dejando cargados ahí, porque nos van a servir incluso en la próxima pantalla. Ahora, el punto B nos dice que teniendo en cuenta los valores de intensidad admisible y demás características de cada elemento, determinemos la tensión máxima que le podemos aplicar a estos circuitos. Es corriente admisible y tensión admisible. La corriente admisible depende del diseño de los propios elementos. Para una sola resistencia, ¿cuánto era? 0,53 amperes. Si vamos a analizar un circuito en serie, como el que tenemos acá arriba a la derecha, donde estoy ahora con el puntero, cuando circulen 0,53 amperes en la resistencia R1, también lo van a estar haciendo en la resistencia R2. ¿Qué quiere decir? La corriente admisible de un circuito serie es la misma que la de las dos resistencias que tenemos en este caso. Ahora, si nos encontrásemos con que en serie ponemos una resistencia de corriente admisible 0,53 amperes y otra de corriente 0,22 amperes, la máxima corriente que podemos hacer circular es la de la resistencia de menor valor admisible. ¿Por qué? Porque recuerden esto, les dije,
supongamos 0,22 amperes y 0,53 amperes. Si yo a este circuito, con esta resistencia de máximo 0,22 amperes, le hago circular 0,4 amperes, la de 0,53 va a estar sin ningún problema, porque no vamos a haber llegado al máximo, pero la de 0,22 va a estar en sobrecarga y se va a estar quemando. Entonces, cuando los circuitos están en serie, si las resistencias son de igual corriente admisible, las corrientes admisibles son comunes para todas. Si tenemos una de menor corriente admisible, debemos tomar la de menor corriente admisible. Acá, como son iguales, en el circuito 2, que están los dos elementos en serie, también 0,53 amperes. Y cuando vamos a resistencias en paralelo, aquel cálculo es un poco diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplique tensión a mi circuito en paralelo y circulen 0,53 amperes en la resistencia R1, también van a estar circulando en la resistencia R2. Por ende, la fuente de alimentación va a estar suministrando una corriente admisible de la resistencia 1 más la corriente admisible de la resistencia 2. Por ende, las corrientes admisibles, para darme la corriente admisible total en el caso de un circuito paralelo, son las sumas. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá vamos a tener 1,06 amperes. ¿Por qué? Porque la fuente, cuando necesite suministrar 0,53 y 0,53 en paralelo, va a tener que darnos acá una corriente 1 más corriente 2 igual a 1,06. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Borramos un poco de rayas y seguimos. Bien, el próximo paso, ahora sí vamos a lo importante, porque los 0,53 o los 1,06 amperes dependían de la construcción de las propias resistencias y de cómo las conectábamos. Ahora tenemos que ver a cada uno de estos circuitos, 1, 2 y 3, cuál es la máxima tensión que podemos aplicarle sin superar las corrientes admisibles. Y la tensión admisible de un circuito se calcula como la corriente admisible multiplicada por la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir? Para un solo circuito, la máxima tensión aplicable va a ser 0,53 por 500. ¿Alguien tiene calculadora a mano para que me vaya auxiliando con esos números? 265. ¿Qué quiere decir? Este circuito de una sola resistencia no va a superar los 0,53 amperes mientras no superemos los 265 volts. Como nosotros en nuestra red de alimentación tenemos 220 volts, ¿qué quiere decir? No vamos a llegar a los 0,53 amperes, entonces eso quiere decir que no vamos a tener problema. Para el caso de dos circuitos de dos elementos en serie, 0,53 por 1000, 530. 530 volts. Entonces, con 220 más lejos todavía vamos a estar de superar el valor admisible. Y en el caso de las dos resistencias en paralelo, 250 por 1,06 nos vuelve a dar 265. Sí. ¿Por qué? Porque sigue siendo, tenemos el doble de corriente admisible, pero tenemos la mitad de resistencia, entonces nos termina dando el mismo resultado que si se tratara de una resistencia sola. Entonces ahí ya tenemos la primera parte de nuestros cálculos hechos. Vamos a ver qué debemos hacer ahora para calcular lo que tenemos un poquito más a la derecha. ¿Qué nos pide el punto C? El punto C nos pide que determinemos para cada circuito planteado si le aplicamos 220 voltios y siempre que no excedamos la tensión máxima admisible que calculamos recién en 1B, ¿superamos la tensión máxima admisible con 220 voltios para los circuitos? No. No, porque eran 265 o 530, o sea que estamos perfectos. Entonces nos pide que para estos 220 volts calculemos la corriente total que circularía y la potencia total que suministraría la fuente en cada uno de estos elementos. Entonces ahí tenemos que ir a la ley de Ohm. Corriente total del circuito es tensión aplicada dividido resistencia equivalente. Y potencia total del circuito es igual a tensión aplicada multiplicada por corriente total o igual a tensión aplicada al cuadrado dividido resistencia equivalente o igual a corriente total al cuadrado por resistencia equivalente. Ley de Ohm aplicada, es decir, en estas dos últimas expresiones, la ley de Ohm
tensión aplicada sobre resistencia equivalente, usada ya sea para reemplazar la corriente total, entonces nos queda tensión aplicada por tensión aplicada sobre resistencia equivalente, la segunda de las expresiones, o si de acá despejamos tensión aplicada es igual a corriente total por resistencia equivalente, entonces, ¿qué quiere decir? Potencia es tensión aplicada por corriente total, a su vez, tensión aplicada es corriente total por resistencia equivalente, es decir, corriente total al cuadrado por resistencia equivalente. Cualquiera de las tres expresiones finales nos va a llevar a determinar la misma potencia. Y la corriente total va a salir con esta primera expresión que vimos aquí. Entonces, ¿cuál sería la corriente total que circularía para 220 volts en 500 ohm? 0,44. 0,44 amperes. Para 1000 ohm, 0,22 amperes. Y para 250 ohm, 0,85. 0,88. 0,88 amperes. Y si ahora con cualquiera de estas expresiones A, B o C, puesto que conocemos la tensión, la corriente, o la tensión y la resistencia, o la corriente y la resistencia equivalente, podemos calcular las potencias que va a tener que suministrar la fuente en cada uno de los tres circuitos. Vamos con la más rápida, tensión aplicada por corriente total, 0,44 amperes por 220. 96,8 watts. Para el circuito 2, 220 por 0,22. 48,4. Y para el tercer circuito, 0,88 por 220. 193,6. 193,6. Y tenemos completada la primera tabla de datos calculados para tener datos iniciales para armar los circuitos, contrastar con mediciones cuando hagamos las simulaciones o si pudiéramos ir al laboratorio, lo que no va a ocurrir lógicamente. ¿Dudas respecto de este procedimiento? No me quedó muy clara la explicación teórica de la corriente admisible cuando las resistencias están en paralelo. Bien, como nosotros lo que estamos midiendo acá, vamos a borrar un poquito, así nos queda más espacio. No borro todo por si nos hacen falta los datos que teníamos recién. La cuestión es esta. Estamos planteando una fuente de alimentación, lo que nosotros estamos viendo es corriente admisible total del circuito, no de cada resistencia. Entonces, ahí vamos a ver sobre ese cable la corriente total, y si ponemos dos resistencias en paralelo, cuando nosotros aquí le apliquemos, por ejemplo, una tensión cualquiera, vamos a tener una corriente I sub 1, una corriente I sub 2, en la resistencia R1 y en la resistencia R2, que por primera ley de Kirchhoff me van a dar acá una corriente total. Si estas son las corrientes admisibles, I sub 2 e I sub 1, cuando yo le dé la tensión suficiente a la fuente para que acá circulen, por ejemplo, los 0,53 amperes y los 0,53 amperes de corriente admisible en cada resistencia, ¿cuánto va a valer la corriente admisible total que está yendo por el cable maestro, que le lleva energía al nodo desde el que se alimentan las dos resistencias? Por primera regla de Kirchhoff, esto va a ser igual a 1,06 amperes. Es decir, nosotros estamos viendo la corriente máxima que vamos a tener que suministrar desde la fuente para evitar que las dos resistencias se vean afectadas por corrientes mayores a su corriente admisible. No sé si se entiende con esa explicación. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo había pensado con primera ley de Kirchhoff, pero no sabía si era realmente por eso. Sí, sí, es por ese motivo, porque si los dos elementos tienen la misma corriente admisible y el mismo valor de resistencia, lógicamente, se suman directamente las corrientes admisibles y nos dan la total. Ahora, si cada una de las dos resistencias tuviese una corriente admisible diferente, la historia ya es otra, es más complicado. Y ni hablar si a su vez R1 fuese distinto de R2. Acá es así de simple por el hecho de que estamos usando dos resistencias idénticas en cuanto a valor en ohm y en cuanto a corriente admisible. Por eso se simplifica de esta manera.
Bien. Pasamos entonces a la próxima pantalla. Con eso damos por terminado lo que tiene que ver con circuitos resistivos puros. Otros dos circuitos que vamos a ensayar son circuito resistivo inductivo capacitivo, RLC le llamamos, serie y paralelo. Para eso vamos a trabajar con otro grupo de elementos en donde vamos a tener unos módulos de resistencia que están conformados a su vez por 3 módulos de 3 resistencias, es decir, esos módulos tendrían 9 elementos cada uno de 750 ohm y corriente admisible 0,33 amperes. Un módulo de inductancias de 9 inductancias de 2,8 Henry y 0,25 amperes de corriente admisible, y 9 capacitancias de 4 microfaradios de 220 volts máximos aplicables en corriente alterna, que nosotros los vamos a combinar ahora, ya sea en paralelo o en serie, para hacer los ensayos de estos circuitos. No obstante eso, vale una aclaración más. Acá tenemos un dato que es tolerancia 10%. Perdón. 10% la tolerancia en las resistencias, 10% en las inductancias, 10% en las capacitancias. ¿Qué quiere decir eso? Que los 750 ohm en realidad no son exactos, pueden ser más o menos 10%. Entonces podríamos tener variaciones de entre 750 menos 75 y 750 más 75 en los ohm de cada una de esas resistencias. Lo mismo con los Henry de la inductancia, 2,8 Henry más menos 0,28. Y en las capacitancias, 4 microfaradios más menos 0,8 microfaradios, que es la tolerancia de esos valores propias de lo que nos está garantizando el fabricante. De la misma manera, en los elementos que vimos recién, teníamos que la tolerancia de las resistencias de 500 ohm también eran del 10%. ¿Qué quiere decir? Cualquier resistencia en la realidad podría valer 500 más 50 o hasta 500 menos 50. Dentro de ese margen, cualquier valor, digamos, es lo que nos está garantizando el fabricante. Entonces, si estuviésemos trabajando en el laboratorio, podríamos encontrar que las mediciones reales podrían llegar a diferir un poco, entonces podrían tener que ver con estas tolerancias. Como acá los vamos a hacer simulados a los trabajos prácticos, no vamos a tener ese problema. Pasando ya a lo que es el proyecto y cálculo de estos circuitos, lo primero que vamos a hacer, para que nos dé resultados más lógicos, recuerden ustedes acá que hemos dicho que tenemos resistencias que son de 750 ohm, inductancias de 2,8 Henry, capacitancias de 4 microfaradios. Entonces, lo que vamos a tomar acá como datos, ¿cuánto vale cada una de esas resistencias, de esas reactancias inductivas y de esas reactancias capacitivas? Entonces, la resistencia dato de cualquier elemento es 750 ohm. Ahora, en la reactancia inductiva me pide en ohm la reactancia inductiva de estas inductancias. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la reactancia inductiva? XL, ¿a qué era igual? A 2 por pi por la frecuencia de nuestro sistema por la inductancia en Henry. 2 por 3,14 por nuestra frecuencia 50 Hz por inductancia 2,8. Ese va a ser el valor de esta reactancia inductiva dato que vamos a utilizar acá. 2 por 3,14 por 50 por 2,8. ¿Qué les está dando? ¿Me siguen? 880. Sí, exactamente. Redondeando son 880 ohm. Y con las capacitancias, recuerden que la reactancia capacitiva medible en ohm era igual a 1 dividido 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces va a ser 1 dividido 2 por 3,14 por 50 por... Cuidado que la capacitancia para que nos dé ohm en la reactancia debe medirse en Faraday. Y acá lo tenemos en microfaraday. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son 0,00004 Faradays. ¿Cuánto nos da ese cociente? ¿796? Exactamente, 796 y 880 ohm.
Ahora, lo que vamos a hacer y nos plantea aquí el trabajo práctico es que teniendo en cuenta cada uno de esos elementos, que calculemos el paralelo de dos resistencias, el paralelo de dos reactancias inductivas y el paralelo de dos reactancias capacitivas. ¿Para qué? Para que armemos un circuito de estas características. En el cual vamos a tener una parte conformada, perdón, bueno, acá vamos a corregir esta parte del gráfico. ¿Qué es lo que estamos representando aquí? La fuente de alimentación de corriente alterna, un circuito serie, por ejemplo, formado por dos resistencias en paralelo, en serie con dos inductancias en paralelo, en serie con dos capacitancias en paralelo. ¿Por qué? Porque en realidad estos elementos, como hemos visto, tienen resistencias o reactancias muy altas, que si lo conectamos a 220 volts, circularía una corriente muy chiquita. Entonces, ¿qué hacemos? Al poner en paralelo dos resistencias iguales, ¿qué resultado nos da esa resistencia equivalente? La mitad de cualquiera de las resistencias. Con la reactancia inductiva, si la ponemos en paralelo, ocurre lo mismo. La resistencia equivalente nos da el valor de cualquiera de ellas dividido 2. Y con las reactancias capacitivas también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestra resistencia equivalente de dos elementos en paralelo va a ser la resistencia dato dividido 2. 750 dividido 2. 375 ohms. ¿Por qué? Porque son dos resistencias iguales. El paralelo de dos reactancias inductivas se calcula igual que el paralelo de dos resistencias. 880 dividido 2, 440. Y el paralelo de dos reactancias capacitivas, recuerden esto, las capacitancias se suman en paralelo al revés que las resistencias, pero las reactancias capacitivas que se miden en ohm se calculan de la misma manera. Entonces, el paralelo de dos reactancias capacitivas es el valor de cualquiera de las dos reactancias dividido 2. Entonces, 796 dividido 2. 398. 398. Y ahí tenemos completada esa primera parte de la tabla. Borramos un poco de rayas y pasamos a la siguiente pantalla y la seguimos rellenando. Bien, en la tabla que tenemos representada aquí al medio, vamos a tener los datos que corresponden a los cálculos de un circuito RLC serie. Este que tenemos esquematizado aquí un poquito más arriba y a la derecha. Recordemos esto, la resistencia, la inductancia y la capacitancia que tenemos indicada acá es a lo que le llamamos resistencia equivalente, reactancia inductiva equivalente y reactancia capacitiva equivalente, de las que hemos calculado recién, los 375, los 440 y los 398. Es decir, ya nos olvidamos de que son dos elementos en paralelo las resistencias, dos elementos en paralelo las inductancias y dos elementos en paralelo las capacitancias, porque las pasamos a trabajar en función de su valor equivalente. Entonces, ¿qué nos dice? Para este circuito, calculemos la impedancia equivalente del circuito. La primera de las columnas que tenemos en la tablita del medio. ¿Cómo se calculaba la impedancia equivalente de un circuito RLC serie según vimos en la primera clase? Era la raíz cuadrada de la resistencia equivalente al cuadrado más la reactancia inductiva equivalente menos la reactancia capacitiva equivalente, entre paréntesis, al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 375 al cuadrado más 440 menos 398 al cuadrado. ¿Las dueñas de la calculadora me auxiliarían con ese resultado?
377 me dio. 377. Fíjense qué parecido al valor de la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque habíamos visto nosotros que si en determinado momento la reactancia inductiva se hacía igual a la reactancia capacitiva, la diferencia esa da 0. Entonces 375 al cuadrado más 0 al cuadrado es 375 al cuadrado. Raíz cuadrada se simplifica con el cuadrado de la resistencia y me quedaría directamente la resistencia. Es decir, nos aproximamos a un valor casi igual al de la resistencia. ¿Por qué? Por el efecto de que están casi anulándose las dos reactancias entre sí. ¿Qué habíamos dicho? Nuestros circuitos normalmente son preponderantemente inductivos. Si le conectamos los capacitores adecuados, podemos anular el efecto inductivo de nuestros circuitos y dejarlos como si fuesen resistivos puros. ¿Por qué nos interesa eso? Porque las resistencias son las únicas que equivalen a trabajo útil. Producen calor, producen luz, o por ejemplo en la potencia mecánica que produce un motor eléctrico, tiene su equivalente térmico con las resistencias eléctricas, si vamos al caso. Las inductancias y las capacitancias lo único que hacen es entretener energía. ¿Se acuerdan los semiciclos de la energía? En la potencia activa eran siempre positivos y en la potencia reactiva, ya sea inductiva o capacitiva, cambiaban de signo cada 90 grados. Entonces, ¿qué quería decir eso? Era energía entretenida. Durante 90 grados o durante un cierto tiempo la energía fluía en un sentido, del generador hacia el consumo, hacia la carga, y en el siguiente semiciclo de la carga hacia el generador. Entonces esa energía iba y venía dentro del circuito, ocupaba lugar, producía calor, producía pérdidas, pero no produce trabajo útil. Entonces, ahí está un poco la explicación de que si nosotros ponemos por cada valor de reactancia inductiva el mismo valor de reactancia capacitiva en nuestro circuito, hacemos de cuenta que anulamos los efectos inductivos y capacitivos y nos queda solo el efecto resistivo, que es el que produce trabajo útil, básicamente. Eso es un mínimo repaso de lo que ya habíamos visto en la primera clase, que cuando lleguemos a instalaciones eléctricas lo vamos a volver a hablar, porque ahí vamos a ver el concepto de el uso del cable por parte de la potencia reactiva, aunque no produzca trabajo útil. Bueno, seguimos. Nos dice la guía. Nos pide que una vez calculada la impedancia equivalente, calculemos la corriente que circularía ante la alimentación del circuito por una tensión de 220 volts. Es decir, que vengamos acá a la tercera columna. La corriente total que va a circular acá se puede calcular como la tensión aplicada dividido la impedancia equivalente. Es decir, si vamos a aplicar 220 volts, 220 dividido 377. 0,58. 0,58 amperes. Perfecto. Y ahora nos pide, si pasamos a la próxima, vamos a borrar un poco de números que se nos superponen con la... Bien, ¿qué nos pide el punto 12? Determinar... No, esperen, nos hemos ido. Nos vinimos al paralelo. Me ha faltado acá una parte que creí que la teníamos en la próxima pantalla. Las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Si tenemos la corriente total esta circulante que es igual a 0,58 amperes, cuando esos 0,58 amperes circulan en serie por la resistencia equivalente, por la inductancia equivalente y por la capacitancia equivalente, producen una caída de tensión resistiva, una inductiva y una capacitiva. Igual a las caídas de tensión que teníamos en un circuito resistivo puro. ¿Cómo se calculan esas tensiones? B sub R, B sub L y B sub C. B sub R es igual a la corriente total multiplicada por la resistencia equivalente. B sub L es igual a la corriente total multiplicada por la reactancia inductiva equivalente.
Y B sub C es igual a la corriente total multiplicada por la reactancia capacitiva equivalente. ¿Qué quiere decir? Como es un circuito serie, la corriente es la misma, entonces en todos los casos es 0,58 multiplicado por 375 ohm para la resistencia, 440 ohm para las reactancias inductivas y 398 ohm para las reactancias capacitivas. ¿Cuáles son esos tres resultados? 217. El primero, 217,5. Bien. El segundo, 255. 255. Y el tercero, 231. Es 230,8. 231 le vamos a poner entonces. Entonces tenemos 231, 255 y 217. Y acá nos encontramos con algo muy, muy raro. ¿Se acuerdan ustedes qué decía la segunda regla de Kirchhoff? Cuando yo tengo un circuito serie, la tensión aplicada, o la sumatoria de las tensiones aplicadas, es necesariamente igual a la sumatoria de las caídas de tensión. En este caso es igual a la sumatoria de la corriente total por la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces nosotros estamos aplicando 220 volts. ¿Qué quiere decir? Entre la resistencia, la inductancia y la capacitancia se deberían repartir tres valores que sumados den 220 volts. ¿Cuánto tenemos en la resistencia? 217. ¿Cuánto tenemos en la inductancia? 255. Estos 255 ya son más grandes que 220. Y 231 en la capacitancia. Si sumo 230 más 250 más 217, estoy casi llegando a 700 volts. ¿Se cumple la segunda regla de Kirchhoff? No. No. Guarda, no se cumple la segunda regla de Kirchhoff si hacemos esas sumas rápidas así, aritméticas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se trata de un circuito RLC serie, la suma de las caídas de tensión es vectorial. En la bibliografía lo tenemos y algo de eso mencionamos el otro día, más allá que no lo profundizamos al tema, pero tengan en cuenta esto. Nosotros en un circuito RLC serie tenemos una corriente total que es única. Perdón que estos vectores me están saliendo un poco torcidos, porque esto de dibujar con el mouse no es lo más práctico. En fase con esa corriente total tenemos la caída de tensión resistiva. Adelantada 90 grados tenemos la caída de tensión inductiva, porque la caída de tensión inductiva se adelanta 90 grados a la corriente, o la corriente se atrasa 90 grados respecto de B sub L. Y retrasado 90 grados tenemos B sub C. Entonces, ¿qué quiere decir? La suma de estos tres vectores, B sub L, B sub R y B sub C, es la suma de tres vectores que en cierta forma están desfasados 90 grados. Y acá viene la explicación. Si yo tengo que sumar vectorialmente B sub R, B sub L y B sub C, ¿cómo procedo? Primero, viendo que B sub L y B sub C están a 180 grados uno del otro, los resto. A B sub C, que es más corto que B sub L, se los resto y me queda acá un resultado parcial. A ese resultado parcial lo sumo con B sub R y obtengo el resultado total, tensión aplicada. La tensión aplicada es levemente mayor que la caída de tensión en la resistencia. Tensión aplicada 220 volts, caída de tensión en la resistencia 217, solo 3 volts de diferencia. Y el problema de que yo tenía con 255 y 231 desapareció por el hecho de que los 255 y los 231 son dos vectores casi iguales y opuestos. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora nos vamos al circuito RLC paralelo, que lo tenemos en la próxima pantalla. Este circuito RLC paralelo, recuerden, como dijimos recién, esta resistencia es el equivalente de dos elementos en paralelo, esta inductancia es el equivalente de dos inductancias en paralelo, y esta capacitancia es la de dos capacitancias en paralelo. Es decir,
Seguimos trabajando con 375, 440 y 398 ohms respectivamente. Vamos a la última de las tablas, circuito RLC paralelo. Le vamos a aplicar acá 220 volts y vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo se calculan cada una de las tres corrientes que tenemos acá? Como cada una de los tres elementos, resistencia, inductancia y capacitancia, están en paralelo y por ende todos alimentados por la misma fuente, la corriente en las resistencias es tensión aplicada dividido resistencia equivalente. La corriente inductiva es tensión aplicada dividido reactancia inductiva equivalente. Y la corriente capacitiva es tensión aplicada dividido reactancia capacitiva equivalente. Es decir, 220 dividido 375. 0,59. 0,59 amperes. Perfecto. La corriente inductiva, 220 dividido 440. 0,5. 0,5. Y la corriente capacitiva, 220 dividido 398. 0,55. 0,55. Perfecto. Lo que tenemos que calcular ahora son la corriente total. Y para eso vamos a acudir a la primera regla de Kirchhoff. La primera regla de Kirchhoff decía que cuando tenemos un circuito, por ejemplo, como este que tenemos representado acá en paralelo, en donde tenemos un nodo al cual llega una corriente entrante y del cual salen tres corrientes hacia cada uno de los elementos que tenemos en paralelo, dice que la sumatoria de las corrientes aplicadas, o entrantes en realidad, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Tenemos un entrante y tres salientes. Todo esto llevaría a pensar que la corriente total va a ser igual a la corriente resistiva más la corriente inductiva más la corriente capacitiva. ¿Estará bien eso? No, porque acá habíamos visto que en los circuitos en paralelo, cuando son resistivos, inductivos, capacitivos en corriente alterna, la corriente total es igual a la raíz cuadrada de la corriente resistiva al cuadrado más la diferencia entre I sub L y E sub C al cuadrado. Lo mismo que hicimos con las tensiones recién en el circuito serie, pero acá con las corrientes. Entonces, ¿qué quiere decir? La corriente total va a ser igual a raíz cuadrada de 0,59 al cuadrado más 0,5 menos 0,55 al cuadrado. Da 0,59. Vuelve a dar 0,59. Bueno, tenemos un defecto de decimales. Acá, si mal no recuerdo, era 0,583. Debería ser un valor un poco más cercano al real. Y eso nos llevaría entonces a que el valor final sea un poquito diferente, pero por el momento lo vamos a dejar en 0,59. Profe, ese, el que puso 0,583 a mí me da 220 dividido 375, 0,586. 0,586, bueno, perfecto. Yo cuando lo calculé hoy, lo hice con decimales, incluso en la resistencia, era 370. No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Está bien, 0,586, lo ponemos, lo corregimos, y vemos si eso cambia en algo el resultado. Si acá en lugar de 0,59 al cuadrado ponemos 0,586 al cuadrado. 0,588. 0,588. Bueno, acá ya tenemos una pequeña diferencia. La corriente total es 0,588 cuando la de la resistencia es 0,586. Entonces, ¿qué quiere decir? El hecho de que yo tenga 0,5 amperes en la inductancia y 0,5 amperes en la capacitancia hace que entre ellas se anulen
y por ende nos termina quedando una corriente total muy parecida a la resistiva. Ahí veo, me aparece un cartelito de que alguien ha levantado la mano. Habilite el micrófono y pregunte, que no hay ningún problema. Profe, a mí no me dio 0,588. Me dio ¿Cuánto le dio? 0,592. Bueno, mejor todavía, una pequeña diferencia a favor. De todas maneras, a esto ustedes, cuando lo hagan para terminar con el trabajo práctico, pónganlo calculado correctamente, entonces le da 0,592. Sí, a mí también me da 0,592. Perfecto, entonces. Ahí se Profe, diferencia un poquito más. Los 0,592 totales son un poquito más grandes que los 0,586 de la resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pequeña corriente circulando aún por la inductancia y capacitancia. Dígame. ¿a qué se refiere con calculado bien? ¿Con todos los decimales? Sí, que si nosotros, a ver, si confirman que estos resultados que estamos poniendo acá son los correctos, quedan estos. Si descubren que cometimos un error acá en este cálculo apresurado, ponen el correcto. A eso me refiero, Ok, que hay que copiar dale, texto dale. que estamos poniendo acá, básicamente. Ahora, si confirman que estos Pero resultados... ponemos, profe, dejamos hasta 3 decimales. Y si trabajan acá con 3 decimales, le va a dar bastante más exacto el resultado, porque estamos jugando con diferencias muy finitas. Perfecto. Ahora, si confirman que el 0,586 es correcto, y que el 0,592 es correcto, y que el 0,55 no cambia demasiado, estos 4 números que tenemos están bien, porque de hecho lo vamos a corroborar cuando hagamos los ensayos la próxima semana. Bueno. ¿Sí, perdón? No, nada, dije bueno. Perfecto. Bueno, Profe, yo volví a calcular Sí. y me da 0,588, como habían dicho Bueno, la a primera. eso me refería. El resultado que había dicho y lo hice 2 veces y me sigue dando lo mismo. Bueno, Sí, a mí igual. verifíquenlo, no nos vamos a... A ver, se está tratando simplemente de ver si estamos elevando correctamente al cuadrado el 0,586 y si estamos haciendo correctamente la resta entre 0,5 y 0,55 y lo estamos elevando correctamente al cuadrado, y si estamos sumando correctamente y después sacando la raíz cuadrada correctamente. Estamos con una diferencia muy chiquita en cualquiera de los casos. Eso no implicaría que esté mal el informe, quédense tranquilos, pero en la medida que descubran cuál es el resultado correcto, si el 0,588 o el 0,592, ponen el que obtengan como resultado. No es gran diferencia lo que tenemos entre 0,588 y 0,592, así que quédense tranquilos, que no hay problema. Y el último punto que nos queda es calcular la impedancia equivalente, que en este caso del circuito paralelo lo vamos a calcular como la relación entre la tensión aplicada y la corriente total. Es decir, 220 dividido 0, y acá entramos en otra disyuntiva, si 0,588 o 0,592, vamos a dejar simplemente para terminarlo sin hacernos más problemas 0,592 porque es lo que ya tenemos anotado tanto acá abajo como acá arriba. Después ustedes lo verifican. 220 dividido 0,592. $371,62. 371,62, vamos a redondear en 372. La impedancia equivalente, fíjense, tiene un valor muy parecido al de la resistencia equivalente. Volvió a ocurrir lo mismo que en el circuito serie. Como la reactancia inductiva casi se termina compensando con la capacitiva, el resultado global del circuito es casi un circuito resistivo puro. Y lo vamos a corroborar con las mediciones la próxima semana. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda. Diga. Cuando tengamos que subir esto en forma de trabajo práctico, ¿tenemos que incluir también todos los pasos para llegar a los resultados o solamente la tabla? No, con que completen los resultados correctamente calculados es suficiente. Lo que sí van a tener que hacer, entre comillas, paso a paso, son las demostraciones que le voy a pedir
de que de un circuito me demuestren el cumplimiento de la ley de Ohm, de otro me demuestren el cumplimiento de la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, cómo se comportan en paralelo o en serie los circuitos de RLC, pero los cálculos que llevan a estos resultados que estamos poniendo acá, si han ido tomando nota y corroboran que estos números son los correctos, con que lo completen es suficiente. Esto que estamos haciendo ahora ya es el desarrollo del propio trabajo práctico. Ok, profe, gracias. Bien. En el próximo punto, si hacemos un poquito, repasamos hacia atrás, estuvimos con el punto 1, en donde vimos punto 1A, punto 1B, punto 1C y punto 1D, que era todo lo de los circuitos resistivos puros, en donde llegábamos al punto 1D, que nos decía vuelquen todos los resultados en la tabla, que lo habíamos ido haciendo paso a paso. Después pasamos al punto 2, que arrancamos con los cálculos iniciales de los circuitos RLC, serie y paralelo, tanto en lo que fue el 2A con los cálculos iniciales, 2B con el circuito RLC serie y 2C con el circuito RLC paralelo, y después el 2D que nos dice vuelquen todos los datos calculados en las tablas. Y ahora pasamos al punto 3. El punto 3 nos expone esta tabla en donde nos dice que si estuviésemos en el laboratorio, vayamos al banco de trabajo, miremos qué instrumentos son los que vamos a usar y carguemos acá todos los datos de esos instrumentos. En donde vamos a tener que indicar para cada uno de esos instrumentos la magnitud que mide, qué tipo de corriente, si es continua, alterna o ambas, qué principio de funcionamiento tiene, qué clase tiene, qué posición de uso, tensión de ensayo, alcance de medición y tipo de escala. ¿Qué instrumento vamos a usar en la simulación de la semana que viene? Vamos a hacer de cuenta que vamos a estar utilizando uno de estos instrumentos, va a ser este. Este va a ser el instrumento número 1, para venir acá a la primera línea de nuestra tabla. ¿Qué magnitud medimos con este instrumento? Es un amperímetro. Es un amperímetro, entonces medimos intensidad. ¿Qué tipo de corriente admite este amperímetro? Ambas. Una ondita alterna y una línea continua. ¿Qué quiere decir eso? Que es de corriente alterna y corriente continua. Sin perjuicio de ello, lo vamos a usar en corriente alterna nosotros, pero es apto para ambas corrientes. ¿Por qué es apto para ambas corrientes? Por el principio de funcionamiento o mecanismo que tiene. ¿Qué principio de funcionamiento tiene según este simbolito? Hierro móvil. Hierro móvil. Los instrumentos de hierro móvil son útiles tanto para corriente continua como alterna, porque funcionan a partir de la reacción magnética que produce el campo producido por una bobina, el campo magnético producido por una bobina sobre un trozo de hierro, que se magnetiza de igual manera según la corriente sea alterna o continua. Si fuese de imán móvil, no, porque ante variación del campo magnético producido por la bobina, habría tantas atracciones como repulsiones y nunca se movería la aguja. Pero esto es propio de que sea de hierro móvil. Otra cosa que nos pide la clase. ¿Cuál es la clase dentro de todos los datos que tenemos acá? 1,5 dice. El número sueldo que tenemos ahí, que es un 1,5, que en la próxima clase vamos a ver cómo se usa para calcular el error de medición, sin perjuicio que ya lo hemos visto en la clase pasada. Posición de uso, el siguiente símbolo. ¿Qué quería decir esa T invertida? Perpendicular. Vertical. Vertical, posición vertical, porque podíamos tener vertical, inclinado u horizontal. En este caso es vertical. El siguiente dato que nos pide tensión de ensayo es el numerito que tenemos dentro de esa estrella que aparece ahí, que no se alcanza a ver bien, pero es un 2. Esa tensión de ensayo son 2 kilovolts. ¿Qué quiere decir? Ha sido probado en 2000 voltios y la aislación funciona sin problema, no se rompe ni electrocuta a nadie. Alcance de medición. ¿Qué es el alcance de medición? La diferencia que tenemos entre el inicio de la parte útil de la escala y el final de la parte útil de la escala. Esta escala es útil desde 0 hasta 1. Entonces el alcance va de 0 a 1, que por diferencia es 1 menos 0. Es 1 el alcance de medición de este instrumento. ¿Y qué tipo de escala tiene? Si tiene para cada salto entre de 0 a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, igual cantidad de subdivisiones y con una distribución aproximadamente homogénea.
¿Qué tipo de escala era esa? Uniforme. Uniforme. Profe, perdón, ¿el alcance Dígame. de la medición se pone así Sí. como lo puso usted? Sí, Dale. porque en realidad es para que se ubiquen rápidamente. Lo que va para los fines de hacer el cálculo que nosotros necesitamos es este 1 que pusimos acá, que acá es poco ilustrativo, porque vamos a decir, che, 1 es el final de escala. No, este 1 que tenemos acá está calculado como la diferencia entre el final útil de la escala y el comienzo útil de la escala, que por eso es la diferencia entre 0 y 1. Ahora nos va a ilustrar un poquito más el próximo instrumento, que es el voltímetro. ¿Por qué es voltímetro este? Mi tensión. Esta B grandota acá arriba. ¿Qué magnitud medimos con este voltímetro? Tensión. ¿Qué tipo de corriente tiene este voltímetro? Alterna y continua. También corriente alterna y continua. ¿Por qué es corriente alterna y continua? Por el otro simbolito, que también es de hierro móvil. ¿Qué clase? No sé si lo alcanzan a ver bien ustedes. También es 1,5. ¿Qué posición? También vertical. ¿Qué tensión de ensayo? Por si no lo ven bien, también 2 kilovolts. Y vamos a lo más interesante. Alcance de medición. Si bien este va desde 0 hasta 500, entre 0 y 100 no tenemos nada útil. Entonces, ¿cuál es el alcance de medición? 400. De 100 pero en un ratito que se me chispoteó la herramienta de dibujar. Bueno, no debe ser una cuestión de zoom. Vamos a ver si... lo podemos corregir. Desgraciadamente hemos perdido algunos de los datos, pero vamos a seguir avanzando con los que tenemos a mano. No tenemos forma, ha decidido hacernos renegar. Pero bueno, acá total ya estamos cerca. Lo dejamos explicado y cualquier cosa después me consultan por las dudas que pudieran llegar a surgirle. No lo vamos a poder hacer andar, así que vamos a ver. Habíamos llegado hasta alcance de medición. En lo que tiene que ver con el alcance de medición, dijimos, en este caso era 100-500, porque mide entre 100 y 500 sin problema, porque entre 100, 150, 150, 200, 200, 250, 300, 350, y así hasta llegar a 500, más allá de que no es exactamente uniforme la escala, pero tiene igual cantidad de divisiones, entonces nos deja tomar lectura sin ningún problema. Entonces por eso el alcance 100/500 o 100-500. Ahora, a la hora de calcular el error, o cuando necesitemos calcular el error según la clase, el alcance es la diferencia entre el final de la parte útil de la escala y entre el inicio de la parte útil de la escala, 500 menos 100, 400. Tipo de escala es ampliada, porque si bien llega de 0 a 500, la parte útil está entre 100 y 500. ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe. Perfecto. Y el próximo que tenemos, que tiene HZ en grandote arriba, ¿qué instrumento será este? Un frecuencímetro. Un frecuencímetro. ¿Qué magnitud vamos a medir si nos venimos a la primera columna? Frecuencia. ¿De qué tipo de corriente es? Según el simbolito que tenemos ahí a la izquierda del 1,5. Alterno. En realidad,
perdón, la ondita es de corriente alterna. Yo estaba mirando el de la izquierda del 1,5, que es el principio de funcionamiento. ¿Qué principio de funcionamiento tiene según ese simbolito? De resonancia. De resonancia, exactamente. ¿Qué clase tiene? Clase de exactitud, 1,5 también. ¿Qué posición de uso tiene? Vertical. Tensión de ensayo no tiene, dice que es apto para 220 volts, pero no nos da tensión de ensayo. Si pudiésemos estar aquí completando los datos, en tensión de ensayo pondríamos un guión porque no tenemos ese dato. Alcance de medición. Aquel alcance de medición va de 45 a 55, es decir, sería 45-55. Y entre paréntesis pondríamos la resta, 55 menos 45, 10, que es el valor que vamos a usar para cuando tengamos que calcular el error. Tipo de escala, ¿qué tipo de escala tiene? Uniforme, ¿no? Uniforme, exactamente. Bien, ¿qué es lo próximo que vamos a ver? Ahí terminó lo que tiene que ver con la parte cálculos del trabajo práctico. Ustedes para la semana que viene deberían tener ya más o menos completado todo eso que vinimos haciendo hasta recién, cosa que ya vayamos a las mediciones y tengan casi listo el informe a presentar 2 semanas después de que lo terminemos. Si al laboratorio, esto que viene ahora sería muy importante, pero perdón, hago una pausa, no sé si alguien me quiso hacer una pregunta y yo no lo escuché. Yo le quería preguntar si esos son los únicos 3 instrumentos. Sí, vamos a trabajar solo con esos 3 en esta simulación. Okay. Si estuviéramos en el laboratorio, tendríamos que usar más de un amperímetro según el valor de corriente, usaríamos 2 voltímetros, uno para medir tensión total, otro para medir caídas de tensión, pero acá que vamos a hacer los simulados, vamos a hacer de cuenta que tenemos muchos de estos instrumentos, todos iguales, y por ende cada medición que tenemos, más allá que sean diferentes valores y en distintos lugares del circuito, si el instrumento es igual, medimos lo mismo y tenemos el mismo error. Entonces, dejamos de preocuparnos por el resto de las cosas. Entonces, si vamos al laboratorio, debemos ser conscientes de los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, porque como decía mi abuelo, la corriente eléctrica patea o pega patadas. ¿Alguien sufrió alguna vez de eso que le decimos patada de la corriente eléctrica? Sí. ¿Han tocado alguna vez algún artefacto electrificado o un cable sin querer, le tocaron la parte pelada? Bueno, si fuéramos al laboratorio estaríamos conectando circuitos permanentemente, armándolos ustedes a los circuitos, con cables que tienen 2 terminales descubiertos para hacer las conexiones, que en la medida que lo vamos armando siguen quedando partes metálicas con tensión expuestas. Entonces debemos ser muy conscientes de lo que pasa con la corriente eléctrica. La corriente en el cuerpo humano puede circular por 2 tipos de contactos. El que tenemos representado a la izquierda, que se llama contacto directo. Ese señor que está esquematizado ahí, parado en el suelo, estaría tocando un portalámparas desde el que hay colgado una lámpara, al cual tal vez se le puede haber roto una parte de la carcasa plástica y tenga accesible los contactos, y cuando fue y tocó el portalámparas, tocó una parte electrificada o un cable pelado en la entrada del portalámparas. Dice, che, ¿qué pasa que esta luz no prende? Resulta que se le había cortado un cable, se había salido hacia afuera y sin querer tocó ese cable pelado. ¿Por qué es directo? Porque la persona está tocando directamente el cable electrificado. Pero lo más común que suele ocurrir son los contactos indirectos, que es lo que tenemos esquematizado a la derecha, con un artefacto que muchas veces produce este problema, al igual que las heladeras. El lavarropas. Internamente, por la propia humedad, puede ser que se le haya ido deteriorando la aislación y de repente un cable que adentro estaba aislado se peló, toca la carcasa metálica y está electrificada la carcasa metálica, y nosotros tocamos esa carcasa y sentimos el efecto de la corriente. A ver, ¿por qué circula la corriente por nosotros? Porque en algún extremo los cables, para que funcionen correctamente los circuitos de corriente alterna, tenemos siempre un cable, el neutro, que ya vamos a ver, los otros días vimos neutro cuando vimos generadores de corriente alterna. El neutro normalmente está puesto a tierra para darle estabilidad al sistema. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que yo pongo a tierra el neutro y tengo 220 volts en la fase, entre la fase y tierra hay 220 volts. Es decir, estar parado en el suelo y tocar la fase es lo mismo que tocar la fase y tocar el neutro. Vamos a sentir en simultáneo, vamos a sentir los mismos 220 volts.
¿Por qué no le pasa nada a los pájaros cuando se paran arriba de las líneas eléctricas de esas que corren al lado de la ruta, si alguien ha salido de la ruta y vio pájaros arriba de los cables? ¿Tienen idea del por qué? Si está tocando perfectamente esos cables. Porque no tiene conexión. No, esos cables no están aislados. Los Los pájaros, cables- profe, ¿Por qué, perdón? los pájaros no se electrocutan porque, o no cierran el circuito porque están apoyados solo en una fase. Exactamente. Esos cables de líneas aéreas, en general, los que van al lado de la ruta, que son de líneas de altas tensiones, son desnudos. Es decir, el alambre está a la vista. De hecho, ya les voy a mostrar un video de lo que pasa si por accidente... ¿Saben lo que es colgar los ganchos en la jerga eléctrica? ¿Escucharon No, alguna vez? profe. Sí. Colgar los ganchos en la jerga eléctrica es pelar el cable de la empresa que vende la energía en la calle y conectarme directo sin medidor. Afanar la energía gratuitamente y no pagar la factura. Es muy Puede común ser. en barrios relativamente vulnerables en donde a veces la gente, por cuestiones culturales, está acostumbrada históricamente a que vio a su abuelo que colgaba los ganchos y robaba energía, su padre robaba energía, los hijos siguen robando energía. Hoy por hoy, con el hecho de que la energía está cara y los salarios no alcanzan, mucha gente no puede pagar el servicio, se lo cortan y acude al gancho. Bueno, cuidado que al manipular conductores que están electrificados, corremos este riesgo si tocamos el suelo, básicamente. El hecho de poner, desgraciadamente no podemos hacer los gráficos que yo querría acá, me sigue fallando el puntero, no, debe ser que deberíamos cerrar Zoom y volver a abrirlo, pero no lo vamos a hacer para que no nos desconectemos. Si tenemos puesto a tierra, no sé si ven donde yo muevo el puntero al menos. Sí, sí, profe, me lo mueve, sí. Si este cable, ya vamos a ver cómo se esquematiza una puesta a tierra, estuviese puesto a tierra en un extremo, que es clavar una jabalina de cobre en el suelo y conectarlo directamente a la tierra, ese cable se hace un solo conductor con la tierra. Entonces, si yo toco el cable pelado, que es el que viene del de arriba, automáticamente estoy sometido a 220 volts. Lo más grave que nos puede ocurrir es que hagamos este contacto con la mano izquierda y con el pie derecho. ¿Por qué? Porque nos queda en el camino de la corriente eléctrica. Miren ustedes lo que tienen entre el brazo izquierdo y la pierna derecha. Cuando pasa por el pecho, la corriente eléctrica pasa por el corazón. Y el principio de funcionamiento del corazón es eléctrico. Y de hecho, el bombeo, todo el trabajo que hace el corazón, ¿cómo reacciona? Reacciona a impulsos eléctricos. Si nosotros a esos impulsos eléctricos propios del corazón le superponemos una corriente eléctrica de 50 Hz, en la jerga eléctrica es sacarlo de sincronismo. Puntualmente ya vamos a ver los tipos de inconvenientes que nos puede causar. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Si acá tuviésemos una puesta a tierra hecha, por ejemplo, en el artefacto ya vamos a ver, es un tercer cable de alimentación al cual se conectan todas las carcasas metálicas que normalmente no tienen tensión. En el momento en que se produce esta falla que está esquematizada acá adentro, automáticamente la corriente se va por ese tercer cable y cuando yo vine y toqué, el artefacto no está tensionado y por ende no me provoca problemas. Pero mejor aún, si aparte de esa puesta a tierra ponemos un disyuntor diferencial, que es este que tenemos identificado acá tanto en la primera como en la tercera de las oraciones de abajo, el disyuntor diferencial es un dispositivo de protección que va junto con los interruptores termomagnéticos de la instalación. Los vamos a estudiar dentro de un par de clases. Pero al disyuntor diferencial mi abuelo le llamaba el salvavita. ¿Escucharon hablar alguna vez del salvavita? Sí, profe. El salvavita es un interruptor automático que detecta diferencias entre la corriente que entra a la carga y la que sale. La corriente que consumiría este lavarropas, si fuesen 10 amperes, entrarían 10 amperes por la fase y saldrían 10 amperes por el neutro. Por diferencia, 10 menos 10 da 0. Pero sin embargo, si se electrificó el artefacto y yo vengo y lo toco, va a entrar una pequeña corriente por la fase que no va a salir por el neutro, va a ir por el cuerpo de esta persona y se va a tierra. Entonces el disyuntor va al diferencial. Por diferencia, va a ver que entra más corriente de la que sale. Y en un determinado tiempo desconecta la alimentación y me salvó la vida. Por eso los italianos diseñaron el primero de estos disyuntores y le llamaron salvavita. ¿Por qué? Porque le salvaba la vida a las personas ante contactos de este tipo. De hecho, cuando se ponga en falla el artefacto, actúa el diferencial y yo no llegué a tocarlo al artefacto.
porque el propio artefacto va a estar drenando corriente a través de la puesta a tierra, esta que dijimos acá en la segunda de las oraciones, en el segundo punto. Entonces, Profe, sí, si el artefacto se moja, ¿pasa lo mismo? no. El problema es Porque, cuando la porque me humedad pasó eso, por logra. ejemplo, una vez me mojó la pava eléctrica y saltaba el salvavidas cada vez que la prendía. Bueno, está bien, en ese caso, guarda, no es porque se moje el artefacto, es porque se mojaron los contactos eléctricos que dejaban fluir corriente hacia la puesta a tierra. A ver, el lavarropa es el primero de los artefactos que se moja en una casa normalmente, pero no está saltando el disyuntor. Sí saltaría si le entra agua a los controles o si le entra agua al motor eléctrico y el motor se pone a masa por esa humedad y drena corriente a tierra o a la carcasa. O a lo mejor porque se le peló un cable internamente. Entonces depende de qué tanto se mojó y qué se mojó, si va a hacer que actúe el disyuntor o no. Pero en ese caso, sin duda, te estaba produciendo una fuga a tierra, la pava eléctrica. Entonces por eso te actúa el disyuntor diferencial. Entonces, ¿qué ocurre? El disyuntor diferencial ante una fuga de cualquiera de estas dos características, como tenemos representada acá, desconecta la alimentación. Pero, si tenemos una puesta a tierra, detecta la fuga a tierra del propio artefacto y lo desconecta sin que yo lo toque. ¿Yo qué voy a ver? Que me saltó el disyuntor, digo, uy, está fallando el disyuntor. No, capaz que está detectando un artefacto que tiene una fuga a tierra, que si no tuviera disyuntor o puesta a tierra, yo cuando fuera y tocar el artefacto me iba a pegar una patada, y de esta manera me lo evité. Ese disyuntor diferencial asegura que ante una fuga a tierra de valores significativos que puedan afectar la salud de un cuerpo humano, en 30 milisegundos desconecta la alimentación. Y ahora lo vemos en la próxima parte de la presentación. Efectos de la circulación de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Tenemos dos tipos de efectos, que lo vamos a ver en un videito ya rápidamente. Físicos o fisiológicos. Físicos, marcas en la zona de contacto. Si yo toqué un cable pelado sin querer, me va a dejar una marca tipo quemadura. Si la corriente es muy grande, me puede producir quemaduras internas a nivel órganos, y eso es grave. Si el contacto dura mucho tiempo y se me sobrecalientan las partes en contacto, voy a tener pérdida de líquidos corporales, quemaduras por arco eléctrico. Incluso si el chispazo es muy grande, me puede dejar temporalmente ciego o afectarme indefinidamente en el tiempo la vista, porque es muy potente el arco eléctrico, la luz que produce. Y cuando vamos a los efectos fisiológicos, que son más graves todavía, arrancamos con contracciones musculares, calambres, peligro de asfixia porque nos contrae la caja torácica si pasa la corriente por los músculos del tórax, shock nervioso, aumento de la tensión sanguínea, fibrilación ventricular, es el efecto de cuando la corriente esa está pasando por el corazón, y puede llegar incluso al paro cardíaco. Entonces, es grave esto, y por eso hay que tomar los recaudos necesarios. Por ejemplo, cuando nosotros armábamos los circuitos en el laboratorio, armábamos los circuitos con la red de alimentación desconectada y los interruptores apagados. Recién cuando teníamos todo armado y enchufado, encendíamos la llave y le dábamos alimentación para ver qué pasaba. Es decir, no manipulamos enchufando y desenchufando cables con la tensión de alimentación conectada. Y ahí voy a hacer una aclaración. Alguno de ustedes me escribió recién en el chat y me olvidé de responderle si el disyuntor diferencial es lo mismo que a lo que le dicen interruptor térmico o termomagnético. No, no es lo mismo. Un interruptor termomagnético actúa por sobrecargas o cortocircuitos. Puntualmente protege los cables de sobrecalentamientos. El disyuntor diferencial desconecta la alimentación ante fugas a tierras. Y en un grafiquito que vamos a ver en un rato, más allá de que no vamos a profundizar en su funcionamiento, vamos a ver constitutivamente cuál es la diferencia o morfológicamente una foto de qué es un disyuntor diferencial y qué es un interruptor termomagnético. Bien, si vamos a los efectos fisiológicos, que son los más graves, el efecto en sí depende del valor de la corriente que circula en el cuerpo humano. Estos son para datos promedios estadísticos de una persona adulta, que se ven afectados según múltiples variables. Por ejemplo, si se trata de un niño, los efectos son mucho más graves. Si se trata de una mujer, son más graves que en un hombre. Si se trata de un hombre que encima tiene la piel seca de sus manos, por ejemplo, que eso hace que tenga menos conductividad eléctrica, va a tener menos efectos.
Si la persona está húmeda porque acababa de salir de bañarse y fue a desenchufar la estufa que tenía en el baño y ahí se electrocutó, es más grave todavía porque la humedad incrementa la posibilidad de circulación de corriente. Entonces, son todos valores que son variables de esas condiciones. Pero entre 1 y 3 miliamperes casi es imperceptible el efecto. Si estamos entre 3 y 10, empezamos a tener contracciones involuntarias de los músculos. Si estamos entre 10 y 15 miliamperes, tetanización muscular, contracciones violentas e incluso permanentes de las extremidades. Nos quedamos pegados. Si yo toco con la palma de la mano un cable electrificado, mis músculos van a reaccionar contrayéndose y mi palma de mano se va a cerrar alrededor del cable y me quedo pegado al cable. Si estamos entre los 15 y 30 miliamperes, empieza a ser ya mucho más grave porque hay contracciones violentas de la caja torácica que me produce asfixia, se me altera el ritmo cardíaco y si superé los 30 miliamperes entro en fibrilación ventricular y paro cardíaco. Acuérdense, todo eso hasta 30 miliamperes o más de 30 miliamperes. Ahora, condiciones. Corrientes de hasta 30 miliamperes, mi cuerpo las tolera durante 1000 milisegundos sin problema. Es decir, puedo estar sometido durante un segundo a 30 miliamperes y no me voy a morir. O puedo estar durante 30 milisegundos conectado a 100 miliamperes que no me va a provocar problema. Pero acá viene la cuestión. ¿Cuánta corriente va a circular en el cuerpo humano si toca un cuerpo humano promedio de adulto, tiene 2000 ohms, y toco un cable con 220 volts, 220 dividido 2000, 0,11 amperes, 110 miliamperes. Es decir, mi cuerpo no sería capaz de soportar los 220 volts siquiera por 30 milisegundos. Entonces, los disyuntores diferenciales están diseñados para que, con corrientes de 30 miliamperes, en 20 milisegundos desconecten la alimentación. Entonces sé que por más que yo vaya y agarre con toda la fuerza un conductor pelado, si actúa el disyuntor diferencial en 20 milisegundos, me voy a llevar simplemente un susto, pero no más que eso, porque en 20 segundos se va a haber desconectado. Sí. Una preguntita, ¿eso implicaría que los países que trabajan con 110 voltios son un poco más seguros? Así es, exactamente, porque en lugar de 110 miliamperes tendría 55. Son igualmente letales por tiempo indefinido, pero es la mitad, y no es poca esa diferencia. Sin perjuicio de eso, como nuestros disyuntores diferenciales nos van a desconectar en 20 milisegundos, no vamos a tener ningún problema con los 220 volts. ¿Los disyuntores diferenciales tienen el mismo tiempo de acción? Sí. O, por ejemplo, puede conseguir uno que actúe en menos tiempo porque la corriente es mayor, la tensión. Podés conseguir que actúen en menos tiempo, pero en realidad con 20 milisegundos ya es suficiente porque nunca en baja tensión vas a tener valores perjudiciales si desconectas dentro de los 20 milisegundos. Pero sí, hay algunos que son más rápidos y otros que son incluso más sensibles. En lugar de 30 miliamperes, actúan con 20 miliamperes. Pero son especiales, digamos. La norma exige que actúen en 20 milisegundos con 30 miliamperes de fuga, porque con eso estamos protegiendo a las personas. Y si quisiéramos hacer un cálculo de cuál sería la máxima tensión que yo podría soportar sin entrar en riesgo, sin superar los 30 miliamperes, serían 60 volts. Si bien acá se le llama B sub SEG, tensión de seguridad, en realidad la tensión de seguridad normalmente es la mitad de esto. Si yo quiero decir, trabajo con una tensión segura en la cual sé que no voy a matar a nadie, tengo que trabajar con 30 miliamperes por 2000 ohms dividido 2, es decir, con 30 voltios. Y acá tenemos un esquema de lo que puede contener el tablero eléctrico de una casa. Le hago una consulta. Sí, dígame. Recién cuando estaba hablando de los disyuntores y los elementos de protección, también la frecuencia también tiene que ver con el riesgo, digamos, o con el daño que puede producir la corriente. Por supuesto, pero nuestra frecuencia fija de 50 Hz, entonces eso es lo que tenemos, digamos, pero en 50 Hz estos valores de corriente y estos valores de tensión son los normales y el disyuntor va a funcionar sin ningún problema. Bien, cuando vamos a trabajar ya, primero, todos nuestros circuitos, normalmente en las casas y si estuviéramos en el laboratorio,
tienen estos dispositivos que tenemos acá representados a la derecha, que son interruptores termomagnéticos. Tenemos fase y neutro de alimentación arriba, esos dos cables pasan por el que está a la izquierda, que es el disyuntor diferencial, que es el que va a detectar las fugas a tierra, y desde ahí en paralelo alimentamos 3 interruptores. Uno que si esto es de una casa va a la iluminación, otro a los toma corriente y otro a los aire acondicionados. El cable rojo es la fase, el cable celeste es el neutro, y este verde que comparte acá el final y que está puesto en este triangulito lleno de rayas, ese es el cable de protección o puesta a tierra, y el simbolito que tiene a la derecha es el símbolo de la puesta a tierra, que cuando lleguemos a instalaciones los vamos a ver. Cuidados a tener y protecciones en el caso de que vayamos a trabajar en una instalación eléctrica o en el laboratorio. Interrumpir la alimentación antes de intervenir en el circuito. Este señor que vimos acá, si hubiera venido a arreglar el portalámparas con la corriente desconectada, no hubiese tenido ese problema, por ejemplo. Entonces, interrumpir siempre la alimentación antes de desarmar una llave, un toma corrientes o un artefacto. Emplear elementos de protección personal. Un electricista va a usar antiparras, guantes dieléctricos que son aislantes, se va a parar sobre alfombras aislantes si corre el riesgo de tocar un cable electrificado, va a usar calzado con suela de goma dieléctrica. Si fuéramos al laboratorio le diría, por favor vengan con calzado con suela de goma. ¿Por qué? Porque el calzado con suela de goma incrementa la resistencia entre nosotros y el piso. En lugar de 2000 pasamos a tener 5000 ohm, por ejemplo, y la corriente se reduce. Y después la otra, verificar que la instalación en nuestra casa tenga el cable de protección, este tercer cable que es de color verde y amarillo, que lo vamos a estudiar cuando veamos instalaciones eléctricas, y que cuente con disyuntor diferencial. Entonces, si se produce una fuga en un artefacto, el disyuntor salta sin necesidad de que nosotros toquemos nada electrificado. Y cerrando la clase, vamos a un videíto muy rápido que esperemos que se vea, del efecto de un arco eléctrico en una persona queriendo colgar los ganchos en una línea que no se dio cuenta que en lugar de ser de 220 volts, era de 13.200 volts. Y ahí van a ver lo dañino que puede ser. ¿Lo pudieron ver? No, profe. Uy, qué macana. Vamos a ver cómo entonces, vamos a dejar de compartirlo de esta manera y vamos a ir directamente al video. Profe, Sí. ¿hay otra normativa respecto a los colores de los cables que se utilizan? Sí. Además del rojo y el azul, por ejemplo, para la fase neutro. Sí, hay una normativa que cuando veamos instalaciones lo vamos a analizar. Puntualmente, el celeste siempre se deja reservado para el neutro y las fases pueden ser rojas, negras y se me ha volado el otro color, y marrones. Marrón, profe. Exactamente, y marrones. Y el verde y amarillo siempre se usa para la puesta a tierra. Muchas gracias, profe. Denme un segundito que veo si les puedo compartir el video y ahí damos por terminada la clase. Bueno, ustedes estarán escuchando el audio mientras trato de alguna manera de compartírselo. Había un chiste cordobés de uno de los humoristas de Córdoba que hablaba de un tipo que estaba queriendo colgar los ganchos y se electrocutó y justo pasaba la guardia de EPEC, y este audio que no sé si lo llegaban a escuchar habla es el de He-Man, por el poder de Grayskull. Entonces, a ver si ahora lo podemos hacer.
¿Están viendo lo que se me proyecta ahora en la pantalla, que es el inicio del video? Fíjense, arriba de la escalera hay una escalera apoyada en un poste, arriba de la escalera hay una persona queriendo hacer la conexión, y desde el lado de abajo una persona que tiene un rollo de cable y se lo tira para que conecte arriba y alimente la casa. Fíjense lo que ocurre cuando el cable, tocando el suelo, se apoya en la línea que está arriba. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahí tenemos el efecto de un arco eléctrico que produce mucho más que ceguera temporal y otro tipo de cosas. Un tipo cayéndose de la escalera directamente. Bueno, chicos, hemos dado por terminada nuestra clase. Les agradezco la atención. Con todas estas explicaciones y cosas raras nos terminamos yendo más lejos de lo que queríamos en el tiempo, pero bueno, hemos adelantado cosas que van a hacer que la clase que viene sea un poquito más corta. Así que hasta acá llegamos, salvo que tengan alguna pregunta, los saludos y los despido hasta la próxima clase. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches, que tengan linda semana. Hasta luego.